la boca de todas las personas viven bacterias, junto con nuestras células de la piel y de la lengua, etcétera, y de la mucosa, pues viven bacterias, y estas bacterias también viven en los dientes. Existen unos chicles en las farmacias que al masticarlos lo que hacen es teñir de rojo en la zona donde existen bacterias. Aquí tenemos esta persona que se habría masticado este chicle y al cabo de un rato se le han aparecido teñidos toda esta zona. Toda esta zona es que hay bacterias. Este chicle lo venden precisamente para saber si te has cepillado mejor o peor los dientes y si el cepillado que estás realizando es eficaz o no es eficaz. Bueno. ¿Qué ocurre con las bacterias? Pues que las bacterias se alimentan del azúcar y de los restos de alimentos que nos dejamos en los dientes. En su proceso de vida forman un ácido, que es el ácido láctico, que va poco a poco con el tiempo deteriorando el esmalte. Y esa enfermedad, el hacer agujeros u oquedades dentro de los dientes debido al ácido láctico producido por las bacterias, pues es lo que se denomina una caries. Otra enfermedad bacteriana muy común y que casi todos hemos pasado alguna vez son las anginas o amigdalitis. Aquí se ve el final de la boca. Esto es lo que ve el médico cuando nos introduce un palito en la boca y nos da una pequeña arcada, ¿no? Pues entonces lo que ve es el fondo de la lengua, estos ganglios que son las amígdalas, y esta es la campanilla. Entonces se ven las amígdalas inflamadas y estas cosas que son placas de pus, que son placas de que la actividad bacteriana está siendo realizada, y aparece pus, como aparece muchas veces cuando se produce una infección. Otra enfermedad bacteriana mucho más grave es el cólera. El cólera puede transmitirse por los alimentos o por agua que no ha sido potabilizada de forma adecuada, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ella, porque produce unas deshidrataciones muy graves que pueden llevar a la muerte. Otra enfermedad es la tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad hasta hace poco tiempo, hasta la invención de los antibióticos, era una de las enfermedades que más muertes provocaba en el mundo, y a día de hoy prácticamente ha desaparecido gracias a los antibióticos. De todas formas, esto no quiere decir que no estén apareciendo casos de tuberculosis, además de unas tuberculosis bastante graves, porque son tuberculosis que son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Las tuberculosis afectan al interior de los pulmones y al final muchas veces el resultado es letal. Otra infección, que en este caso es una toxoinfección, es el botulismo. Cuando se realizan conservas en casa, o conservas que no se ha tenido el suficiente cuidado para que estén completamente esterilizadas, pueden aparecer bacterias, unas bacterias que viven en ausencia de aire, o que viven con muy poca cantidad de aire, y entonces lo que ocurre es que estas bacterias están especializadas en vivir ahí, en esa conserva, y fabrican una sustancia que es la toxina botulínica, que popularmente ahora es conocida como Botox, ya que es la misma sustancia que se emplea en cirugía estética. Entonces el botulismo hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con latas que están en mal estado, con conservas caseras, etcétera, ya que los síntomas pueden ser muy graves. Los síntomas a lo que lleva a cabo es muy grave, puesto que lo que hace es bloquear el movimiento de los músculos, y si llega a paralizar los músculos, como pueden ser los músculos del tórax y el diafragma, pues te puedes quedar sin respiración y morir. Otra infección es el tétanos, que el tétanos es a partir de una bacteria muy común que existe en el suelo, a partir de la cual una herida que se haya contaminado por la bacteria del tétanos pues puede acabar con la muerte también. Cuando una parte de tu cuerpo no le llega la suficiente cantidad de nutrientes o oxígeno, por ejemplo en una mano en la cual los dedos se han congelado, pues entonces al congelarse esos dedos, ¿qué ocurre? Que no llega sangre. Al no llegar sangre, las células de las puntas de los dedos pues se mueren, y al morirse pues las bacterias aprovechan para empezar a comerse esa parte que está muerta, exactamente igual que se nos comerán el día que nos muramos. Generalmente muchas infecciones bacterianas, sobre todo si son superficiales, lo que tienen es la formación de pus. La pus es una mezcla de un líquido en el que aparecen bacterias muertas, bacterias vivas, glóbulos blancos, que son los que intentan, como veremos más adelante, destruir a las bacterias que entran en el organismo,
tanto glóbulos blancos, fagocitos vivos como muertos. Esto es lo que forma el pus, que hay que extremar las condiciones higiénicas pues para que no se forme. Hay otras cosas que son menos graves, pero que también son debidas a la bacteria. Muchas veces el sudor y el olor corporal se deben a que determinadas personas tienen una flora bacteriana en su piel que descompone la grasa o cierta cantidad de grasa que pueden producir las glándulas sebáceas de su piel, y que al descomponerlo producen un olor característico que es el que da el olor, que es el que produce el olor corporal. También en la adolescencia es muy normal la infección de granos. Los granos en la adolescencia se producen porque las glándulas sebáceas tienen un mayor desarrollo. Las glándulas sebáceas, como su propio nombre indica, están hechas de sebo, emiten una cierta cantidad de grasa, y al aumentar la cantidad de grasa, pues la grasa es alimento para las bacterias. Es decir, igual que nosotros nos alimentamos de tocino blanco de cerdo o de tocino de cualquier otro animal, pues las bacterias también gustan alimentarse de este tipo de grasas. Entonces se produce una infección porque el cuerpo responde al ataque de las bacterias que se están comiendo esta grasa con un ataque inmunológico, con un ataque defensivo, y se produce estos enrojecimientos, estas hinchazones, que son síntoma claro de que hay una infección. Aparte se puede producir pus también que sale al exterior. A veces las infecciones bacterianas no las buscamos nosotros. Aquí tenemos el caso de alguien que se ha infectado de 2 agujeros a los cuales se hizo un piercing en la boca. Y aquí tenemos otras infecciones de mucho peor aspecto, en este caso aquí en el ombligo, aquí en la lengua, y aquí el caso de tatuajes que han podido tener infecciones porque la piel se ha deteriorado. Pasamos ahora al grupo de los protozoos. Las enfermedades por protozoos tienen un inconveniente, que es que las células son eucariotas, por lo tanto las células se parecen más a nuestras propias células, y por lo tanto es mucho más difícil eliminar estas células sin riesgo de eliminar parte de las células de nuestro cuerpo. Las bacterias, al ser más diferentes a las células de nuestro cuerpo, existe, digamos, una batería más amplia de medicamentos que emplear contra ellos. Aquí tenemos las dos principales enfermedades causadas en humanos, producidas por protozoos, que son el paludismo o malaria, y ahora veremos la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. Aquí tenemos cuál es el protozoo. Se ve claramente que está teñido. Este es el protozoo y esto es el núcleo. Entonces es una única célula con un núcleo. Estos son glóbulos rojos de la sangre, se me olvidaba decirlo, estos son glóbulos rojos de la sangre vistos al microscopio, y dentro de la sangre podemos encontrar este protozoo. Aquí están los síntomas que pueden dar lugar a la malaria o el paludismo. Es muy típica de zonas pantanosas, de zonas donde existe mucha humedad, ya que la vía de transmisión es un mosquito que es el mosquito anófeles. Este es el mosquito anófeles, que lo que hace es picar a una persona que tiene la enfermedad y llevará, mediante un mecanismo más o menos complejo, la enfermedad a otra persona que vuelva a ser picada por el mosquito. Entonces una de las principales formas de luchar contra la transmisión de la malaria es intentando eliminar el mosquito o intentando que no te pique. Por eso muchas veces es obligatorio el ir a determinadas zonas con mosquiteras que sirven para impedir que mientras estás durmiendo o en horas críticas donde los mosquitos tienen más actividad, pues te piquen. Y aquí tenemos la otra gran enfermedad causada por protozoos, que es la tripanosomiasis o enfermedad del sueño. Aquí tenemos el protozoo, también con el núcleo, se puede ver, tiene una forma más o menos alargada, y esta es la mosca tsetse, que es la que transmite la enfermedad. Y vamos a ver ya el último grupo, que es el grupo de los hongos. Los hongos estamos muy habituados a verlos. Por ejemplo, esto de aquí, pues es un moho que pues los mohos son del grupo de los hongos, que nadie se piense que uno tiene una enfermedad y le salen setas en algún sitio, no, sencillamente son mohos de este tipo, mohos muy pequeños, a veces solamente se llegan a ver al microscopio, que igual que estos mohos se están alimentando de la fresa, pues se pueden alimentar de cualquier otra cosa. Aquí tenemos mohos que se están alimentando de miga de pan y se pueden alimentar también de nuestro cuerpo. La peculiaridad de los hongos es que están hechos de hifas, de unos filamentos de células, que generalmente son células una detrás de otra, con núcleo, y estos filamentos se suelen meter entre las células de nuestro cuerpo
y alimentarse a partir de las células de nuestro cuerpo. Existen gran cantidad de enfermedades causadas por hongos, todas ellas se engloban bajo el nombre de micosis. Las enfermedades causadas por hongos se llaman micosis y afectan principalmente a la piel. Y luego existen casos ya más raros y más extraños en los cuales afectan a órganos internos, pero muchas de las partes son afectadas por la piel. Aquí tenemos una micosis en la piel. Aquí tenemos la mucosa de la boca afectada por hongos. Y una muy frecuente es la enfermedad denominada pie de atleta. En verano, sobre todo cuando se lleva el pie muy humedecido porque se está en contacto con el agua, pues con las piscinas, con los ríos, etcétera, pues a veces el tener continuamente húmedo el pie hace que se reblandezca la piel y que se favorezca la entrada de estos hongos. Aquí tenemos otra enfermedad que es la tiña, que afecta en este caso al cuero cabelludo, que hace que se desprenda el pelo.